cámara mal colocada, como no. Y me vais a dar un momento que me voy a poner bien cómoda aquí en mi sofá. Se ve que he movido la cámara cuando me he levantado, pero bueno, ya estamos listos, chuleta en mano. Y vamos a hablar de la crisis de salud mental que hay en Estados Unidos. Yo no soy psicóloga, pero sí que soy Anna Between Worlds y en este canal hablamos sobre la vida en Estados Unidos. Entretengo normalmente y educo en otra cierta parte porque me encanta compartir tips para la vida aquí o para vivir aquí, pero también tenemos un poco ese toque de humor y ese toque de familiaridad para que el contenido sea un poco más ameno y no sea tan dramático. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, por favor dime de dónde eres, desde dónde me ves, dónde estás residiendo ahora mismo, si estás pensando o no en venirte a Estados Unidos y me lo dejas en comentarios porque ya sabéis que me encanta que se genere debate, me encanta escucharos, me encanta oíros, me encanta saber qué quieres ver por aquí porque como siempre digo, tú me lo pides y yo te lo doy. Así que sin más dilación vamos a hablar de las últimas noticias en América, qué es lo que está pasando y por qué este país está al borde de la locura. Quédate para mucho más. Empezamos. Vale. Chicos, chicas, me estaba pensando mucho si hacer este vídeo o no. Me ha costado muchísimo preparar el guión, me ha costado mucho y me está costando mucho grabarlo y me ha costado mucho hacer también el caption, que son los textos que leéis después con el SEO para que el vídeo pues se comparta. Y me está costando mucho porque nunca me quiero meter como en temas de política, ni en temas de crisis, ni en temas que no sean muy alegres. Ya os he explicado en vídeos anteriores, o os explicaré porque esto se está grabando en septiembre. No sé cuándo lo voy a subir, creo que lo voy a subir literalmente esta semana. Pero bueno, cuando vayáis viendo más vídeos míos vais a ver que yo hablo mucho como de un problema que tengo, que es tal vez el de evadir situaciones complicadas y que siempre he tenido esa tendencia de huir y que creo que desde que estoy en Estados Unidos pues como que lo estoy trabajando más y estoy siendo más consciente de que los problemas pues hay que enfrentarlos y no siendo como he sido muchas veces tal vez confrontativa, tipo pelear porque sí, sino entendiendo el problema, entendiendo las situaciones en las que nos encontramos y un poco pues intentando navegarlos de la forma más resiliente posible. Entonces es verdad que hay una cosa que yo soy muy incapaz de hacer y creo que hay más gente que estará de acuerdo conmigo. Me lo podéis como siempre dejar en comentarios y ya si te suscribes eres la caña y si compartes serás mi favorito, pero pasa mucho que en la sociedad ahora nos cuesta mucho ver las noticias. No sé si os pasa que nos podemos pasar horas haciendo scroll en TikTok y tal vez viendo estupideces o viendo bromas absurdas de yo te tiro un cubo de agua o viendo chistes o lo que sea y está genial, pero creo que nos cuesta mucho ver la realidad y ver las noticias. Yo soy una persona que recuerdo ver siempre las noticias desde muy pequeña en mi casa y escuchar las noticias en la radio desde muy pequeña hasta que fui muy consciente de la guerra de Irak y yo era bien pequeñita y me decía, ¿esta qué cojones está hablando de la guerra de Irak? Pues a mí me impresionó muchísimo una cosa, y no sé si vais a estar de acuerdo, pero fue cuando literalmente se empezaban a ver los asesinatos en la televisión. Y yo pensaba, ¿cómo podemos estar cenando tan tranquilos, ver cómo se mata gente en la otra punta del mundo y quedarnos impasivos ante el televisor? Y yo en ese momento empecé a dejar de ver las noticias. Y ya cuando se empezaron a hacer estos programas tipo el de Susana Griso en España, no sé ni cómo se llama ahora mismo, o La Sexta, o todas estas cosas que creo que lo único que hacen es alimentar el odio, alimentar la incertidumbre y alimentar la ansiedad social, yo ya dije, no puedo verlo. O sea, anda que no he tenido yo suegras, bueno, tampoco he tenido tantas, ¿sabes? Que no soy una mariposa social, pero anda que no he tenido yo familiares o que conozcan, no, ¿has visto tal último que han dicho La Sexta? Y digo, es que no sé para qué veis eso, porque si ya la sociedad está medio loca, cuando encima te metes en estos programas que en teoría son, no sé si son de entretenimiento o de invitar a que la gente se desespere, no tengo ni idea, porque tampoco siento que aporten nada más que personas discutiendo y debatiendo sobre un tema que ni siquiera les compete, ¿sabéis? Pero bueno, creo que lo de la sociedad borrega y la sociedad adormecida va a ser un plus hasta que nos muramos, desgraciadamente. Pero el caso es que a mí me gusta mucho ver las noticias porque me afecta mucho ver lo que está pasando en el mundo. Soy muy consciente de las cosas que tengo, de lo agradecida que tengo que estar, y muchas veces tal vez no soy tan agradecida ni soy tan cristiano católico apostólica y muchas veces peco de coñazo y tal vez de no ser consciente de la cantidad de cosas que tengo o que tenemos. Pero el tema de las noticias es que es una cosa que me hierve la sangre. O sea, yo no puedo ver lo que está pasando en otras partes del mundo. Sé que en la ignorancia, esto es horrible decirlo, pero se vive muchas veces mejor. Y en general me cuesta. No sé si a vosotros también os pasa, no sé si os gusta estar muy informados de temas políticos o no. Yo me informo, pero lo hago de una forma como muy indirecta, porque de verdad es que lo paso muy mal y soy capaz de estar días sin comer y noches sin dormir. Entonces este vídeo me ha costado mucho hacerlo porque
Obviamente, estando en Estados Unidos, sabéis que os he dicho muchas veces que sigo al chat de inmigración para enterarme, sigo las noticias del gobernador de Kentucky, sigo las noticias de... bueno, pues temas políticos, sobre todo aquí en Kentucky, desde luego pues las noticias nacionales, sobre todo cuando vi que el tema de inmigración me iba a afectar muy de cerca. Ya sabéis que yo estoy en una green card por matrimonio. Y como que empecé a informarme más, o ser un poquito más consciente, o a intentar no huir tanto de esa información, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay otro tipo de noticias que me afectan mucho más, y son las que tienen que ver con la violencia. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, entiendo que porque soy un ser humano con corazón, pero todo lo que tenga que ver con violencia, y más si compete a familias, niños o gente joven, me hierve la sangre. O sea, es que no puedo, o sea, no puedo oírlo, no puedo ver los vídeos, no quiero saber. Entonces, hay muchas cosas muy locas que pasan en Estados Unidos y yo siempre pienso, joder, debería hacer vídeos como con las noticias principales de Estados Unidos, como alternándolo entre noticias dramáticas, vamos a decir, o más serias, y noticias un poco más graciosas, en el sentido de que creo que están haciendo ya taxis de Tesla que no tienen ni conductor. Pues eso sería una noticia curiosa / graciosa, en plan, ¡buah, qué increíble el futuro! Pero hay otras que no tienen ni puñetera gracia, que son de las que quiero hablar hoy, porque una de las cosas que más me preocupa en Estados Unidos es el tema de la salud mental. Y os he dicho muchas veces, si me seguís por Instagram o si me seguís por YouTube, que yo siempre he dicho que el tema de la salud mental en Estados Unidos todavía es un tema como tabú. El tema de ir a terapia es de locos, la gente no confía en terapia, ahora sí se drogan y luego confían en los centros de rehabilitación, cosa que no entiendo tampoco. O sea, os he dicho muchas veces que a mí me encanta la sociedad americana en muchas cosas, pero en otras siento que son muy hipócritas. Siento que, por ejemplo, las farmacéuticas tienen el control total y absoluto de la salud de las personas. No puedo entender cómo personas que han sido adictas están suscritas, por así decirlo, o tienen una medicación a opioides que les valen como 200 o 300 dólares al mes, porque normalmente no están cubiertas por la aseguradora, y cómo médicos son capaces de seguir recetando este tipo de opioides, porque te estás pasando de una droga a la otra, la verdad. No puedo entender el tema del alcohol, o sea, la cantidad de alcohol que se bebe aquí y que se hace de forma escondida, la cantidad de vicio que hay y se hace a escondidas, porque es una sociedad que parece muy mormona, en el sentido de, no de la religión mormona, en el sentido de que parecen que son muy castos y muy puros, pero lo que pasa cuando tienes una sociedad así es que explota por distintos sitios, ¿sabéis? ¿No os ha pasado en lo típico de ver la familia Ingalls, de todos rubios perfectos con los Rottweiler, no, el perro este de Scottex, ¿cómo se llama? El labrador corriendo por allá, de todo maravilloso, la cachocasa preciosa, con los jardines y tal, y luego te sale un niño que es un psicópata y le tira piedras a las ranas y luego de repente asesina a 5 personas. Lo típico de esto, ¿sabéis? De que la sociedad intenta ser tan puritana y tan perfecta que a veces el vicio se crea en lo privado hasta que de repente no tiene espacio y creo que salta. Y siento que es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Siento que no hay límites en muchas áreas de la vida y que eso genera mucha confusión y crea líneas demasiado borrosas que hacen que las personas ahora mismo no tengan identidad y por lo tanto no tengan capacidad de decisión ni conciencia de los actos que cometen. Entonces, me costaba hacer este vídeo porque es un tema que me toca mucho, que me indigna mucho, y porque no puedo entender que en el siglo XXI, en el año 2025, con todas las cosas que están pasando, el tema de la salud mental en América sea tan costoso, porque muchas veces los planes de terapia no están cubiertos por el seguro, y si están cubiertos no cubren absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, yo tenía un seguro muy top en mi anterior trabajo, o sea, yo siempre me apunto a la opción de que cubra lo máximo, con los mayores beneficios que yo pueda, porque evidentemente tengo un hijo y me preocupa mucho esto. Y chicos, yo por la terapia, sabéis que tengo un terapeuta en España, pero tenía otro en Estados Unidos para ciertos momentos que he tenido que tomar una medicación. Chicos, es que me costaba al mes como 200 pavazos. O sea, es que tú dices, pero a ver, es que esto me está generando mucho más estrés. O sea, cuando te llega una factura del psicólogo que ya lo estás pasando mal porque tienes ansiedad, depresión o trastorno de la bipolaridad, me da igual lo que tengas, y de repente ves 200 pavos de factura, pues yo no sé si mejoras la salud mental de la gente o si incitas a que la gente diga una mierda, no me cuido, y luego así pasa que está la sociedad llena de taraos. ¿Qué es lo que está pasando? Que está la sociedad llena de taraos. Entonces, ¿qué cosas han estado pasando en Estados Unidos que a mí me han tocado mucho y con las que estoy todavía flipando y que de verdad he pasado noches sin dormir? Y os vais a reír de mí, pero soy tan infantil que no soy capaz de dormir sin mi hijo. O
sea, del revés, el mundo al revés. En teoría el niño tendría que no poder dormir sin su madre. Y yo ahora mismo estoy en una situación en la que necesito estar pegada a mi hijo totalmente porque soy súper consciente del presente y Dios no lo quiera, pero pienso todo el rato, Dios mío, y si nos pasase algo así, y si pasase algo así, que es que nunca sabes qué va a pasar ni cuándo. Entonces esto es una cosa que me genera muchísima ansiedad y que desde luego el doctor Maestre, que es mi psicólogo, ya le conocéis, un día le traeré a una entrevista, ya se lo voy a proponer, me va a decir, Ana, ¿tienes ansiedad anticipatoria o ansiedad sin fundamento? Que me voy a inventar un tipo de ansiedad, pero de verdad, yo lo paso muy mal y he tenido que estar durmiendo conmigo. Pero ha habido cosas que han pasado que me han sorprendido mucho. Y la primera es el asesinato de Charlie Kirk. No sé si sabéis quién es, los que me veis desde España, pero él es un activista, era un activista bastante conservador, ¿vale? Es totalmente del partido de la administración que tenemos ahora. Y pues él, una de las cosas que hacía, además de tener su podcast y su empresa, pues hacía divulgación y luego también iba a las universidades, que yo creo que es por lo que es más conocido, y debatía mucho con los chavales. Entonces él, sin hacer propaganda de nada, ha tenido su momento de propaganda, es verdad, durante la campaña política de las elecciones de este año, pero bueno, él lo que hacía era ir a las universidades y simplemente debatía. Entonces debatían temas pues sobre el transgénero, el aborto, que si derecha, que si izquierda, economía y demás, ¿vale? Pero hay temas que son como bastante constantes y es el tema de la inmigración este año, el tema del aborto, o sea, son los temas que más se han visto, y el tema de la familia, o sea, son como 3 temas que él tocaba mucho, ¿vale? Y puedes estar más de acuerdo o no, podéis ver su podcast, os voy a dejar por aquí por si os interesa ver o por si os interesa ver más noticias. A mí sabéis que me gusta estar informada de todo y de todos, y es verdad que yo es un podcast que he escuchado algunas veces porque me interesaba mucho cómo hacían los debates. Y me interesaba mucho ver qué decían los chavales, que en general solía ir gente bastante muy jovencita, tipo universitarios, contra él. Eran como todos contra él. Y me parece que están muy interesantes porque ves como ambas perspectivas y son debates que suelen estar bastante bien y que son muy interesantes. En general, hay una cosa en Estados Unidos que se está haciendo, y tú tienes las cadenas de televisión normales, Mondas y Lirondas, y de radio, Mondas y Lirondas, y luego hay estas 3 personas que yo voy a decir que son Charlie Kirk, Candace Owens y Ben Shapiro, que tienen como... Y hay otra chica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es así como rubia, pero no la sigo tanto. Pero estos 3 son como muy conocidos porque tienen su propio canal de noticias. Entonces ellos destapan mucho ciertos temas de la cultura americana. Más allá del partido del que sean, os digo que se aproximan al partido conservador. Es verdad que destapan muchas cosas de la sociedad y que muchas veces dicen verdades muy crudas con datos muy datos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Como que cuesta un poco a veces llevarles la contraria. Entonces creo que es interesante que los escuchéis de vez en cuando. ¿Qué pasa? Pues que este señor estaba en un campus en Utah esta semana, el 10 de septiembre, y delante de todos esos chavales, pues un francotirador literalmente se lo ha cargado. O sea, no sé si os acordáis de que hubo ya un intento de asesinato al presidente, que se libró y le pasó la bala por la oreja, y esto fue en las elecciones, pero a él es que literalmente le da la bala en el cuello, y es que los vídeos son horrorosos. O sea, no pienso compartir nada de esto, pero los vídeos son horrorosos porque es que se ve, y yo pienso, vamos a ver, por favor, este señor, que era padre de 2 niños que tienen la edad de mi hijo, creo que la niña es más mayor, pero vamos, que el niño tiene 1 año, 1 año y medio, como el mío, y yo pienso, esos vídeos van a estar circulando por el internet toda la vida. O sea, estos niños cuando crezcan van a ver cómo están asesinando a su padre. Y aquí vuelvo a lo que yo decía al principio, de lo mucho que me chocaba estar sentada en el salón de mi casa y ver cómo la gente se liaba a tiros en Irak, y yo flipaba porque yo decía, pero ¿cómo podemos estar tan tranquilos viendo cadáveres en plena televisión? O sea, ¿cómo no hacemos algo? Y yo no sabía qué hacer, yo me volvía loca porque digo, ¿qué hago? Y muchas veces que no sabes qué hacer, pero porque también tienes miedo. Entonces, los vídeos que hay, que se ve el disparo perfecto, o sea, me parece criminal. O sea, me parece que cuando tocas a la familia, o sea, creo que el índice de psicopatía se nos va literalmente de las manos. O sea, no, es que no puedo entender, no hay justificación para los niveles de odio a los que estamos llegando, seas del partido que seas. O sea, creo que no hay justificación, y creo que incluso en función de las ideas políticas que tengas, es que creo que en cuanto tú veas que empiezas a odiar a ciertas personas o a ciertos colectivos, te tienes que frenar y te tienes que reeducar, y tienes que reeducar tus actos y tu discurso. Y esto no lo digo evidentemente no lo digo por él, lo digo para que reflexionemos en general cómo educamos a las sociedades en tener una piel tan fina, lo que os decía antes de la falta de identidad,
en el que la gente se ofenda tan rápido, en que la gente sienta que son una causa noble y la víctima de X. Por eso muchas veces cuando hablo de inmigración no me quiero sentir víctima como inmigrante, y pocas veces me habréis oído decir, es que como soy inmigrante no sé qué. Y cuando lo digo soy consciente de que a lo mejor estoy sintiendo una injusticia, pero tengo que superar esa injusticia. Y que al superar esa injusticia o eso que me duele, no me puede llevar al odio hacia otras comunidades. Ahí es a donde yo quiero ir. Entonces, una de las cosas que más me ha marcado este septiembre es el asesinato de este hombre, porque ya os digo que yo era muy seguidora de los debates, por mero hecho de informarme y de ver distintos puntos de opinión. Siento que hacía mucho bien en el sentido de que invita a la gente a debatir, y aunque no seas de su partido político o de su opinión, te está dando una opinión porque te está dando un micrófono y te está diciendo dime qué piensas y yo te lo rebato y luego tú me lo rebates y los dos aprendemos. Creo que eso es saludable. Y luego creo que puedes estar más o menos de acuerdo con la propaganda, pero creo que nunca tienes que llegar a este punto. Entonces, si queréis, os dejo por aquí la noticia, el titular. Si vosotros queréis informaros más, sois bienvenidos, pero yo no voy a poner ninguna foto por respeto y porque me parece que de la noticia al morbo hay un pasito muy fino y creo que no se puede cruzar. Luego quería hablar un poco también de más temas relacionados con los crímenes de odio, y es que no sé si lo visteis, pero una chica de 21 años o 20 años estaba en un autobús y por lo visto, yo reservado, no estoy segura, esta chica es una inmigrante o era una inmigrante ucraniana, y de repente una persona se levanta del asiento de atrás y literalmente con una navaja la apuñala en el cuello, y la chica se queda como alucinando y muere en el acto. Creo que en las redes sociales he estado leyendo comentarios, me he estado informando evidentemente, y muchas de las cosas que dice la gente es como que les indigna que el resto de pasajeros no se levanten. Y yo pienso, es que el resto de pasajeros seguramente tengan familia, estén en shock, o sea, estén acojonados, que a lo mejor se les están escapando las vísceras en ese momento. Creo que no puedes reaccionar muchas veces, y es que el vídeo es tan brutal que hasta tú viendo en el teléfono y no estás en esa situación te quedas como en shock. Entonces creo que, o sea, tú estás viendo, es lo que vengo a decir, estás viendo el vídeo de un asesinato. Primero, ¿quién cojones está grabando un asesinato? O sea, ¿cómo estás grabando? ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás tú con el móvil grabando un asesinato? Es verdad que yo creo que el vídeo que yo he visto es literalmente de la cámara del autobús, o sea, me parece que está ahí es el típico footage de cámara de seguridad. Creo que no es nadie con un móvil, pero me parece tan impresionante que estas cosas circulen por redes y que luego en redes, o sea, no solo se está cometiendo un asesinato, sino que tú en comentarios estás incentivando al odio hacia la otra persona. Entonces como, tío, no aprendemos nada. Entonces es como una persona se va de un país que es Ucrania, que bastante están teniendo ya, bastante odio hay allí, se viene a Estados Unidos a hacer una vida nueva. Por puro odio, una persona le apuñala. Y cuando esto se comparte en redes sociales, cosa que me parece odio y me parece también una falta de respeto, el morbo que hay, o sea, el morbo y el alimentar el morbo, o sea, que encima en los comentarios se sigue incentivando el odio, o sea, no me entra en la cabeza, es como que no aprendemos nada. Es como lo de, le dijo la sartén al cazo, no te acerques que me ensucias, ¿sabéis? O sea, si ya estás viendo odio en el vídeo, ¿para qué tú comentas más odio? Coño, es que no aprendemos. Entonces son cosas que, ¿veis? Es que me indigna mucho porque de verdad es que me afecta. Es que la chavala, en la flor de la vida, 20 años haciendo una vida nueva. Y creo que, como os voy a dejar por aquí la noticia, y creo que, no sé si ha sido el gobierno o de quién ha sido la iniciativa, creo que han sido varios millonarios aquí en Estados Unidos. Creo que se van a pintar murales de la cara de la chica por varios sitios de Estados Unidos como en homenaje. Y sé que por el anterior asesinato que os he comentado, el anterior crimen, se pusieron las banderas a media asta en Estados Unidos. O sea, me parece curioso también a nivel de fechas que esto ocurriese el 10 de septiembre y que el día 11 de septiembre se estuviese celebrando evidentemente el aniversario de las Torres Gemelas. Entonces como que también que esas fechas coincidan me parece curioso. Simplemente ahí lo dejo, me parece curioso. Y luego quería hablar también de otro tema relacionado con también los crímenes de odio, y es que precisamente sobre el caso que os he dicho de esta chica ucraniana, a la jueza que dejó en libertad a este señor, que es el que la apuñala, me parece que se ha metido en algún tipo de problema, o que le va a caer el pelo, o que le van a hacer algún tipo de juicio a la propia jueza, porque por lo visto esta persona que apuñaló tenía ya 16 sentencias y lo dejaron libre. Entonces, claro, pues es que dices, a ver, ¿cómo vas a dejar a alguien libre con 16 sentencias? Es que es culpable de absolutamente todo ya, ¿no? En esta vida. Entonces me parece muy fuerte. Y hay un podcast que os quiero recomendar. Sabéis que siempre me encanta recomendar libros, podcasts y demás. Os lo voy a dejar por aquí. Se llama Diary of a CEO. Me parece que el entrevistador es de los mejores que tenemos ahora. Creo que tenemos mucha suerte porque hay muy buenos comunicadores ahora. Este chico es británico. Lleva muchos años haciendo este podcast. Yo lo llevo siguiendo desde que empezó y desde que el estudio era horrible. Y ahora se ve que
que hay pastilla por ahí, o sea que me alegro por él porque creo que lo está haciendo muy bien. Y es que hay una entrevista que le hace a Andrew Bustamante, creo que se llama, y es un exagente de la CIA. La entrevista es en concreto a Andrew Bustamante y a su mujer, y ellos han escrito un libro que os lo recomiendo también porque es brutal. Se llama Shadow Cell. Yo me apunté a la preventa porque quería tenerlo a la primera y os dejo por aquí también una foto. Y habla un poco pues de cómo ellos destaparon o desmantelaron, no sé cómo se dice exactamente, perdonadme, a veces me lío entre ambos idiomas, un topo que había en la CIA. Entonces este libro por lo visto lo han publicado con el permiso de la CIA, no es tipo Wikileaks ni nada de esto, nada morboso, pero en la entrevista, que os la recomiendo, dura como 2 horas, él hace un comentario que me parece súper interesante. Y él decía que para captar al topo, literalmente tenían que hacer, la CIA muchas veces, no topos, pero criminales, usa propios crímenes porque esto atrae al topo. Entonces yo pensaba, ellos hacen un comentario en este podcast en el que dicen, claro, pues el porno, pederastia, malos tratos, o sea, cualquier tipo, sadomasoquismo, cualquier tipo de crimen que atenta contra los derechos humanos, que es vicio oculto, no es más que eso, sirve como cebo para muchos criminales. Entonces, claro, yo pensaba, joder, es que es muy fuerte que para hacer el bien necesitamos el propio mal y necesitamos alimentar ese mal. Entonces, ¿cómo podemos tener una sociedad, un mundo en el que queremos luchar contra el maltrato infantil, por ejemplo, pero necesitamos ese maltrato infantil para captar a los criminales que hacen el maltrato infantil? ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, como la pescadilla, es una pesadilla desde luego, pero es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si yo utilizo el propio crimen como cebo para atraer al criminal, voy a necesitar siempre ese crimen. Entonces, yo no puedo abolir el crimen, porque entonces jamás pillaré al criminal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abolir el crimen y pensar que el criminal se va a disolver en la sociedad, o tengo que seguir creando o permitiendo esos crímenes para que esos criminales salgan a la luz, pero eso alimenta más crimen. Entonces me planteo estas cosas y digo, jolín, de verdad, ¿en qué mundo vivimos y cómo se me ha ocurrido ser madre? O sea, ahí es donde llega mi conclusión, digo, pero, o sea, estamos locos, de verdad que es que estamos locos. Os recomiendo muchísimo esta entrevista, os recomiendo mucho que les escuchéis hablar, es muy interesante porque muchas veces les hacen preguntas y no pueden contestar porque está todo disclosed, es todo, pues obviamente la CIA pues no te va a dejar compartir ciertos detalles. Y os voy a compartir una curiosidad, y es que, si os acordáis, yo he sido profesora, os lo he dicho muchas veces, y fuimos a la típica feria hace un año de las carreras, ¿no? Pues están los médicos, los veterinarios y no sé qué, lo típico. Y había un puestecito que era de la CIA, y yo pienso, ¿qué hace la CIA en una feria así como para el colegio? Yo pensando, ¿sabes? Que a lo mejor para ser a la CIA, tipo, te captan en un supermercado. No sé, yo así. Pues lo típico, que has visto Cuántico y que has visto 007 y te piensas que la CIA es así y no es así, ¿no? Y entonces yo me acerqué y les dije, oye, ¿y cómo es esto? ¿Captáis gente, tal? Y la gente era majísima, la gente era súper majo. Y me dijo, sí, no sé si era de la CIA, me vais a perdonar, o si era del FBI. No me acuerdo, pero era de esto, inteligencia. Y le pregunto así por curiosidad, le digo, oye, ¿qué tienes que hacer para ser un agente de esto? No sé si era el FBI o la CIA, como os digo. Y una de las cosas que me dijo, me dijo, te metes en una web, aplicas, y yo, joder, pues esto es como echar el currículum en el Sephora. Y pones tu carta de motivación y no sé qué. Y le pregunté, oye, ¿y yo lo podría hacer como española o esto es solamente para ciudadanos americanos? Y esto es una pregunta que yo hago mucho porque sabéis que muchas ofertas de trabajo literalmente te dicen, ¿tienes visa? ¿Vas a necesitar sponsor? ¿Eres hispano? Ya os he contado que yo tuve una entrevista hace poco en la que no me cogieron por mi acento, que era español, y decían que solo querían ciudadanos americanos, cosa que yo pensé, joder, es que mi currículum pone española residiendo en Kentucky, hijo, si te piensas que no voy a tener acento eres muy tonto, además de feo eres tonto. Pero bueno, al caso, que yo le pregunté esto y me dijo, no, tienes que ser ciudadano americano, y yo en ese momento pensé, lo típico, ¿no? ¡Qué racista! Qué racista, ¿no? Que no quieren hispanos y tal en la CIA. Y luego, escuchando este podcast, él explicaba, el chico, que no está permitido que una persona que no tiene la nacionalidad americana, que sea ciudadano americano, trabaje en la CIA o en el FBI. Este chico, perdón, era de la CIA, porque tiene mucho sentido esto, y es que claro, tú no le puedes juzgar por sus crímenes, o sea, te tendría que juzgar España, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy española, si yo cometo un crimen estando en la CIA, realmente he cometido el crimen en Estados Unidos, pero la responsabilidad creo que sería de España. Entonces él comentaba como algo así y me pareció súper interesante en el sentido de, pues tiene todo el sentido que tengas que ser americano porque así ellos podían tomar acciones legales. Pero bueno, os dejo el podcast de verdad otra vez aquí para que os informéis bien, porque yo no quiero decir nada que sea ni morboso,
ni mentira, pero me parece súper interesante. Y para terminar voy con 2 crímenes relacionados con el tema de la inteligencia artificial, y es 2 personas que se han quitado la vida, y además me preocupa que son chavales muy jóvenes y esto ha pasado hace nada, y es porque dicen que hablando con ChatGPT, como que ChatGPT les incentivó a quitarse la vida. Entonces os voy a dejar por aquí los titulares porque no lo puedo entender. Esto ha sido chavales de 16 años y entonces como que los padres han tomado acción legal contra ChatGPT. Yo lo que no puedo entender es cómo un ChatGPT te puede incentivar a quitarte la vida. Si yo muchas veces le pregunto cómo hacer guiones y me dice que no tiene ni puñetera idea porque no pago premium, ¿sabéis? Entonces esto es una de las cosas que también me preocupa mucho y es la salud mental de los jóvenes. O sea, el hecho de que los jóvenes no quieren vivir, están muertos en vida y tienen 10 años o tienen 20 años. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros chavales y qué es lo que estamos haciendo con nuestras sociedades? Para que con 16 años estés harto ya de la vida y te convenzca un chat para cometer un acto así. O sea, me parece totalmente atroz y me parece que es para reflexionar. Entonces, bueno, yo hoy quería comentar estos temas. Me he guardado algunos datos que me parecen súper interesantes aquí, y es que según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el 20% de los adultos en Estados Unidos comentan o se diagnostican una enfermedad mental cada año. O sea, es que estos datos son una barbaridad. Yo siempre, una de las cosas que más me sorprendía siendo profesora, os lo he dicho siempre, es que yo decía, pero ¿cómo es posible que todos los niños ya tengan ansiedad si tienen 12 años? ¿Pero de qué vas a tener ansiedad? ¿De elegir entre la Bratz y la Barbie? Es que no lo puedo entender, y creo que las redes sociales tienen una influencia súper importante y yo no sé cómo lo voy a hacer con mi hijo, pero es una cosa que me preocupa mucho. Me estoy pensando en estudiar psicología para captar, no sé, cosas, estar más preparada. O sea, me asusta muchísimo la sociedad en este momento. Luego evidentemente, pues que el estrés postraumático de presenciar situaciones violentas está aumentando porque cada vez hay más situaciones violentas, sobre todo en Estados Unidos, y es que los últimos datos, que me los he guardado aquí, que son del FBI, me vais a perdonar, es que han aumentado un 28% estos crímenes de odio o por razones políticas, que es una barbaridad también. Y evidentemente pues el efecto de la tecnología está en todas las noticias, y es que pues no tener supervisión en la tecnología cuando tienes chavales pues puede ser un problema muy grave, pero es que los chavales ya trabajan con el ordenador. Entonces yo me planteo mucho hacer homeschool a mi hijo, no sé si vosotros también, pero yo creo que tengo que encontrar un trabajo en el que me permita estar más cerca de él, hacer mi trabajo como madre mejor, y no sé, no me convence nada cómo está el sistema educativo ahora mismo, chicos. Es que es una cosa, y es que os lo digo porque he sido profesora, entonces creo que no sería capaz de llevar a mi hijo al colegio. Y esto es una cosa que podemos hablar más en detenimiento, pero me afecta bastante porque de verdad me asusta. A mí me asusta lo que he visto en los colegios, y si yo no soy capaz de tolerarlo, no quiero pensar cómo va a ser para un niño de 5 años cuando mi hijo tenga que ir. O sea, es que no... Me aterra, de verdad, tengo terror, y tengo un marido con el que debería hablar de estos temas porque yo no lo llevo bien. Así que, bueno, chicos, hoy un vídeo diferente, un poco de noticias y novedades en Estados Unidos. Quiero que este vídeo sirva para invitar a la reflexión, para invitar a la responsabilidad y para invitar a una educación que por favor sea coherente y basada en los valores y fuera de juicios, que tengamos cuidado de lo que decimos delante de los niños, que estemos atentos a lo que dibujan, a lo que dicen, a lo que cantan, a cómo vuelven del colegio, que vayamos identificando pequeñas cositas porque nos pueden dar pistas de lo que se van a convertir cuando sean adultos. Y simplemente que estas son noticias que yo he encontrado en Estados Unidos que me han afectado. Si queréis más vídeos así comentando noticias que sean curiosas, obviamente me gustaría traer cosas más alegres porque sabéis que me encanta un poco poner ese optimismo que ahora falta en el mundo en este canal. Pero si os interesa, dejádmelo en comentarios. Ya sabéis, como siempre, yo soy Ana Between Worlds, esto es Let's Chat, que son unos episodios más cortitos que los vlogs, y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Ana Between Worlds. Espero que te haya gustado y que me dejes en comentarios qué más quieres ver por aquí, porque como siempre digo, tú me lo pides, yo te lo digo. ¡Hasta pronto!